que es parte de nuestro componente práctico. Este grupo está conformado por Sebastián Pinargote, Buenos días. por Aaron Maggi, Buenos días. Tiffany Chan Buenos días. y mi persona Carla Vélez. Bueno, el proyecto consiste en presentar un ejercicio con relación al primer parcial y un ejercicio con relación al segundo parcial. Bueno, para comenzar, nosotros en parte del primer parcial elegimos un ejercicio que tiene que ver con lo que es la binomial. Ya. Cabe recalcar que este ejercicio había que presentarlo, o lo vamos a presentar, mejor dicho, eh, resuelto a mano y también resuelto, lo vamos a resolver por medio de la aplicación de RStudio o el programa de RStudio. Bueno, aquí lo que tenemos es como información sobre la binomial, como que está en la función, también tenemos cómo sacar la media y cómo sacar la varianza. Son cosas como que muy básicas para poder introducirnos al tema. Ya, ahora sí, el caso que nosotros tenemos es la casa de los DVD, donde se dice que la probabilidad de que un disco compacto, un DVD, dure al menos un año sin que falle es de 0,95. Nos pide calcular la probabilidad de que en 15 de estos aparatos elegidos al azar, y nos dan, bueno, tenemos estos literales, que sería el literal A, 12 duren menos de un año, el literal B, que a lo más 5 duren menos de un año, el literal C, que a lo menos 2 duren menos de un año, y el literal D, donde nos pide la media o donde vamos a determinar la media y la varianza de la variable aleatoria del problema. Bueno, para el literal A nos dice que 12 duren menos de un año. Para esto hemos pues he sacado algunos de los datos donde tenemos la probabilidad de 0,95, el N15 y una probabilidad que se calculó es la probabilidad de 0,05 porque aquí en el ejercicio tenemos que la probabilidad de que un disco compacto DVD dure al menos un año sin que falle es de 0,95. Es decir, que el mínimo, o sea, el mínimo de que no va a fallar en un año. O sea, esa es la probabilidad de que no va a fallar dentro de un año. Entonces, por esa razón se sacó la probabilidad de que sí puede llegar a fallar o la probabilidad de fracaso donde sí falle dentro de ese año es de 0,05. En este caso, o para este literal, más que todo, X representa la cantidad de discos compactos que duran menos de un año. Aquí tenemos la función y la resolución del literal A, donde P, o sea, la probabilidad es de X igual a 12, es una probabilidad exacta porque nos están diciendo que exactamente 12 tienen que durar menos de un año. Lo reemplazamos como tal con lo que tiene que ver con la fórmula, donde está el n, ponemos 15, que es el tamaño de nuestra muestra, abajo el 12, que es nuestro x, la probabilidad de lo que queremos sacar, por la probabilidad de 0,05, que es la probabilidad de que falle, elevado a la 12, asimismo 1 menos la probabilidad que ya tenemos, y 15 menos 2. Esta probabilidad nos da 9,52 por 10 a la menos 14, que como vemos es una probabilidad bastante bajita, pero bueno, en este caso se dio así. Ahora lo vamos a resolver ese ejercicio en RStudio. La resolución en RStudio, lo único que vamos a hacer es como que ingresar los datos, que tenemos que n es 15, la probabilidad con la que estamos trabajando es 0,05, y para resolver literal, lo que vamos a hacer es que la probabilidad de A es igual a, y vamos a utilizar el comando de binom, que pues nos va a dar la probabilidad exacta. Vamos a poner en este caso nuestro X, que es 12, N, que es nuestra muestra, y la probabilidad. Ya una vez teniendo eso, lo que vamos a hacer simplemente es calcularlo y como vemos nos da el mismo resultado tanto en R como resolviéndolo a mano. Y ahora continuando, vamos a presentar lo que viene siendo el literal B. Ya, el literal B, en cambio, nos dice que a lo más duren menos de un año. A lo más 5 duren menos de un año. ¿Esto qué quiere decir? A lo más es como que a lo mucho. O sea, como que mucho ya 5 duren menos de un año. Para sacar esta probabilidad tenemos que es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. ¿Y cómo sacamos esta probabilidad? Bueno, normalmente se puede utilizar el complemento, pero en este caso como que no nos beneficiaría mucho. Por esa razón, esta probabilidad va a ser la sumatoria de x igual a 0 hasta x igual a 5. Como podemos ver, aquí está todo reemplazado y calculado y nos da que la probabilidad de que x es igual a 0 es 0,46, probabilidad de que x es igual a 1, 0,3657, de que x es igual a 2, 0,1347,
La probabilidad de que x es igual a 3, asimismo se viene reemplazando con la función que vimos en antes, y es 0,030, la probabilidad de que x es igual a 0, 0,048, y la probabilidad de que x es igual a 5, 0,056. La sumatoria de todo esto nos da como resultado 0,99993, y esta sería la parte matemática. Ahora lo vamos a resolver en R, y solamente lo que vamos a poner es la probabilidad, bueno, de B por el literal B. Y ahora vamos a usar pbinom, que es un comando que se utiliza para todo lo que vendría siendo en la parte acumulada. Vamos a reemplazarlo, vamos a poner 5, n, p, y ya, vamos a calcularlo, y como vemos nos da la misma respuesta, tanto en R como en la parte hecha a mano. A continuación, mi compañera. En este mismo ejercicio vamos con el literal C. Nosotros ahora tenemos que el C nos dice, a lo menos dos duren menos de un año. ¿Qué es esto? Que como mínimo dos nos tienen que durar menos de un año. Esto también lo hacemos con el complemento, porque ahora sí podemos hacerlo, ya que no queremos calcular desde el 2 hasta el 15. Nos sale muchísimo mejor calcular del 0 al 1 y esa probabilidad restarla para poder obtener el complemento. Así lo hicimos en la parte analítica, reemplazando en la fórmula de la binomial el n, el x, la probabilidad y el complemento de la probabilidad. Y estos son los resultados que obtuvimos. Y esta sumatoria la restamos del 1 para obtener esta probabilidad. Ahora, ¿cómo sería en R? En R, nosotros escribimos el n, la probabilidad, la q, que es también el complemento de la probabilidad para escribirlo más fácil. Y ahora escribimos el comando pbinom. ¿Por qué la acumulada? Porque como nosotros estamos buscando la acumulada de esta 1, esta de aquí sería el complemento. Y esta probabilidad la vamos a restar de 1. Entonces, queremos la acumulada hasta 1 del n y el p. Ahora sí, y vamos a restar 1 menos el literal c. Ahora sí, listo. Ahora sí nos da el mismo resultado. Aquí tuvimos un pequeño error de llamar las variables, ya que esta estaba mayúscula y estábamos poniendo en minúscula. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos que obtener la media y la varianza de estas variables aleatorias en el problema. Como realmente sacar la media y la varianza de una binomial es muy fácil, ya que suele que ser la multiplicación de la muestra por la probabilidad, vamos a calcularlo en R. Ahora vamos a poner que la media va a ser igual a n por p, llamamos a la media, y nos da 0,75, lo mismo que obtuvimos. Ahora vamos a poner la varianza, que la varianza es igual a n por p por q, que es 1 menos la probabilidad, llamamos a la varianza, y nos da 0,7125, lo mismo que nos dio resolviendo la mano. Muchas gracias, ahora sigue mi compañero. Muy buenas con todos. Ahora vamos a hacer la aplicación y resolución del problema del segundo parcial. En este caso tenemos el Hospital Sana Sana Colita de Rana. El tiempo de atención de urgencia se modela con diferentes distribuciones. Primero, para la espera en fila, sigue una distribución exponencial con media de 12. El tiempo de consultas médicas se distribuye con normal, con media de 20 y desviación estándar de 4 minutos. Y el hospital que atiende nuestras muestras de pacientes, se calcula o se estiman las probabilidades mediante el teorema del límite central. Primero, literal A. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente espere menos de 10 minutos en la fila? Aquí definimos nuestra variable t, el tiempo es exponencial, que tiene como parámetros beta, y aquí beta es la media, que es 12 minutos, y por lo tanto calculamos la probabilidad. La probabilidad de t menores o iguales a 10 es igual a 1 menos Euler a la menos t sobre beta. Y haciendo los cálculos, reemplazando 1 menos Euler a la menos 10 sobre 12, nos va a salir 1 menos 0,4346, que nos da como resultado 0,5654. Esa es la probabilidad que un paciente espera en menos de 10 minutos. Ahora, vamos al RStudio. Tenemos que era beta. Beta era igual a 1 sobre 2. Aquí lo hacemos así porque es nuestro parámetro.
Ahora, tenemos para calcular la probabilidad A es igual a. Aquí usaremos la función PEX, que es para calcular la acumulada de una exponencial. Ponemos los parámetros, que sería aquí, la acumulada está 10, el rate, que es para poner el beta, que nos daría aquí beta. Ok, y vamos a llamar esa variable probabilidad A. Ahora vamos a correr el código y nos sale 0.5654, lo mismo que nos salió en nuestro ejercicio. Ahora, vamos con el literal número D. ¿Qué nos dice el literal número D? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una consulta dure más de 25 minutos? Recordemos que para calcular esto sería una distribución normal. Entonces, X es N con media de 20 y varianza de 16. Recordemos que la desviación estándar era de 4. Aquí está calculado. Y tenemos la probabilidad de que X sea mayor a 25, o sea, una consulta dure más de 25. Entonces sacamos su complemento, que sería 1 menos la probabilidad de X menores o iguales a 25. X menores o iguales a 25 lo calculamos aparte y tenemos la probabilidad de que X sean menores o iguales a 25. Y aquí lo que hacemos es estandarizar, que está aquí abajito, que sería el estandarizado con X menos U a la X sobre O a la X, que significa la media de X y la desviación estándar de X. Y ahí reemplazamos las variables 25 menos 20 sobre 4 y nos da como un resultado 1.25. Y aquí ponemos probabilidad de z menores o iguales a 1.25, que con la tabla de distribuciones normales nos sale 0.8444. Y esto lo reemplazamos aquí, 1 menos 0.8944 y nos sale 0.1056. Ahora, ¿qué tal sería con el RStudio? Sería de la siguiente manera. Primero, tenemos la media, que sería igual a 20. Tenemos el sigma o la desviación estándar, que era 4. Ahora, para sacar la probabilidad B, esto va a ser igual a 1 menos el pnorm, que para sacar la acumulada hasta tal punto. En este caso, nosotros queremos sacar la acumulada hasta 25. ¿Con qué? Con media min igual a 20. Y también nos da una desviación estándar, el sigma con CD min, perdón, aquí es media, vamos a ponerle directamente la media, y el SD va a ser el sigma. Y vamos a calcular, llamar la variable probabilidad B. Probabilidad A, probabilidad B. Listo. Bueno, corremos este código, media, sigma, probabilidad esto, y nos da como resultado 0.1056. Aquí nos da con más decimales, pero en teoría tenemos lo mismo. Aquí estamos trabajando con 4 decimales. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días. Vamos a continuar resolviendo el ejercicio. En este caso vamos a literal C, donde nos dice que si se toma una muestra de 36 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio del tiempo en consulta sea menor a 19 minutos? Ahora, a nosotros analizar esto, se nos puede venir a la mente poder resolver este literal por el teorema del límite central. Pero para resolver necesitamos tener o aprobar unas tres condiciones. Primero, que el n sea mayor a 30, que en este caso se cumple, tener la media y tener la varianza. En este caso, como en los literales anteriores ya nos dan la media y la varianza, entonces se cumplen las tres condiciones. Y entonces ya podemos trabajar por el teorema del límite central. Entonces establecemos la X barra, que es nuestro tiempo promedio en minutos, en la consulta médica. Tenemos el N, que es 36, la media de 20, la varianza 16 y nuestra desviación estándar de 4. Y entonces aproximamos el X barra a distribución normal, donde tenemos que tenemos la media de X barra y la desviación estándar del X barra. Ahora, la media del X barra es la misma media del X y la desviación estándar del X barra se la tiene que calcular. ¿Cómo se la calcula? Pues hay una fórmula que dice que tenemos que dividir la desviación del N, que en este caso es 36. Y luego nosotros hacemos ese cálculo, nos queda que X barra aproximada a una distribución normal tiene los parámetros de la media 20 y de una desviación estándar de 0,666,7. Y entonces ya podemos hallar nuestra probabilidad, que es de que sea de nuestro X, de X barra, sea
menor a 19. Y luego podemos nosotros estandarizar esta probabilidad y tenemos que es la X barra menos la media sobre la desviación estándar. Y eso nos da un resultado de que Z es menor a 1,5. Menos 1,5. Y esto en la tabla de la distribución nos sale que es 0,0668. Ahora en R, nosotros para calcular eso de ahí, tenemos que establecer primero nuestra muestra, que es de 36. Tenemos que calcular también la desviación estándar, que en este caso es el sigma, que ya anteriormente está establecida, y lo dividimos para la raíz de este n, que para calcular la raíz tenemos que escribir esta función, y tenemos que poner este n. Y así se escribe para sacar una raíz de algo. Y ya podemos con esto, ya podemos hallar nuestra probabilidad, donde se utiliza el p-norm. Sí, el p-norm. Abrimos los paréntesis y tenemos que el parámetro, que es el 19, que es nuestra, hasta donde queremos llegar nosotros, nuestra media, que aquí está escrita como MU, y la varianza, que es lo que acabamos de hallar anteriormente. Y luego ya invocamos a la función. Ahora sí. Ya. Y luego ya corremos el código y nos da que el resultado es 0,668, tal como se había descrito analíticamente. Ahora, para el literal D, nos preguntan cuál es la probabilidad de que un paciente espere entre 8 y 15 minutos en la consulta. Entonces, también podemos escribir esto por la distribución exponencial y definimos nuestra T de exponencial y tenemos la medida descrita anteriormente en el literal A. Ahora hallamos la distribución acumulada, donde tenemos que es 1 menos Euler a la menos X sobre beta, y reemplazamos la beta en esa distribución. Y nos sale que la función acumulada es 1 menos Euler a la menos X sobre 2. Luego ya podemos hallar la probabilidad, donde es la probabilidad donde T está entre 15 y 8, y procedemos a resolverlo. ¿Cómo podemos resolver esto? Podemos hacerlo de restar la probabilidad de que T sea menor o igual a menos la función acumulada 15, menos la probabilidad de que T sea menor o igual a 8. Y esas probabilidades se las pueden también llamar como las funciones acumuladas hasta ese punto. Y entonces se los reemplaza así, la función acumulada hasta 15, y reemplazamos estos valores en nuestra función acumulada anteriormente hallada. Y nos queda de la siguiente manera, que es 1 menos Euler a la menos 15 sobre 12, menos 1 más Euler a la menos 8 sobre 2. Cancelamos los 1 porque se restan y nos queda solo Euler. Y al resolver esta operación matemática nos queda que es 0,2269. Ahora, para resolver en RStudio, lo que tenemos que hacer es hallar nuestro lambda. Nuestro lambda, que es igual a 1 sobre 12. Y con esto ya podemos hallar la probabilidad. Ahora, ¿cómo se la halla? Pues hay que aplicar la misma ciencia que aplicamos para hallar esta probabilidad, que es restar la probabilidad mayor menos la probabilidad menor. Que en este caso, que sería PEPS, esta es para hallar las funciones acumuladas de una exponencial, donde tenemos que es el 15, que es hasta donde queremos llegar, y el ratio, que es el lambda, que nosotros acabamos de escribir aquí, menos el PEPS otra vez, en este caso aquí es 8, y aquí nuevamente el lambda. Y luego invocamos nuestra probabilidad y corremos el código. Listo, ahora sí. Perdón, un error de tipeo. Ahora sí, y nos queda que la respuesta es 0,2269, que es lo que anteriormente nosotros hallamos en la resolución analítica. Muchas gracias.